Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos contentos de poder estar con ustedes. Hoy día han habido hartas cosas que han tratado de impedir todo lo bueno, la paz y todas esas cosas así, pero al final hemos salido victoriosos. Hoy día vamos a hablar de madurez y las características de madurez. Vamos a ir a Filipenses 3:13. Esto un poco ya conversamos sobre esto hace como 5 sábados atrás, que era la madurez y la madurez básicamente. Pero hoy día vamos a ver características, ¿ok? Y Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una definición donde el cristiano comienza el cristianismo, pero no es solamente ir a una iglesia, escuchar un mensaje, sino que es un proceso que prosigue la meta, y la meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Esto se consigue a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo, que ayuda en el proceso. Entonces, con todas estas cosas, nosotros podemos empezar un camino y un proceso de maduración que básicamente lo da el Espíritu Santo. Y mientras más yo tengo mi orgullo, mi ego, más inmaduro soy en todos los ámbitos psicológico, psiquiátrico, y cuanto más tengo de Cristo, más maduro soy, y eso en todos los ámbitos, porque ya vamos a ver la característica de una persona madura espiritualmente. También se le va a llamar una persona madura en lo natural, en lo de la sociedad. Pero el crecimiento de la madurez y de todo lo demás lo da Dios. Pero hoy día vamos a ver, y también el esfuerzo que nosotros hemos tomado, la decisión de seguir a Cristo y de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, llegar finalmente al punto donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es una meta que es la que Pablo trataba de conseguir, y la consiguió, de hecho yo creo que sí, bastante bien. Y es donde nosotros también vamos a tratar de llegar, pero es un proceso en el camino del cristiano, no es un instante. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver algunas características de lo que es la madurez, y partiendo con el hecho de que no tiene nada que ver con la edad. La madurez no viene de la mano de la edad, ni de los logros, ni de los estudios, tampoco del tiempo que alguien pueda llevar en una iglesia, ni la cantidad de teología que pueda saber. Nada de estas cosas indican madurez. De hecho, pueden haber personas que tengan todas estas cosas y ser muy inmaduros. Conozco gente que tiene 45 años y todavía no madura. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué pasó? Vamos a ver que la madurez espiritual va a traer una madurez de lo que llamamos en la tierra madurez, que es mucho más grande la espiritual que la natural, pero ya lo vamos a ver. Pero entendiendo que el crecimiento lo da Dios y que es un proceso entre lo que yo me entrego y decido morir y tengo un hábito de estar con Dios y ese crecimiento se da, vamos a ver las características de ese crecimiento. ¿Qué de pasadita? En el pasado, cuando vimos hace como 5 sábados atrás, vimos que finalmente da el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, ¿no? Pero ahora vamos a verlo en términos así de lo que en la vida cotidiana, las características de la madurez en la vida cotidiana. Ahora, Dios permite que pasemos por diversas pruebas que definitivamente cuando ya hemos resistido la prueba, Dios nos da la corona de la vida. ¿Por qué? Porque la corona de la vida no es para cualquiera, es para aquellos que están dispuestos a esforzarse. Y hay una madurez que Dios está pidiendo para llegar a eso. Dios quiere que todos maduremos, pero no todos quieren pagar el precio. Y en Santiago 1:12 lo dice clarito: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. La madurez es un camino, es un esfuerzo, es un compromiso que tiene que ver con la mejoría del ser humano, claramente. Y hoy día, en un mundo donde está lleno de maldad y están haciendo tantas cosas, yo creo que malas, definitivamente necesitamos hombres maduros espiritualmente que hagan siempre lo correcto. Y es una esperanza para la humanidad tener ese tipo de ser humano.
porque ese ser humano es sensible, hace lo correcto, no se deja llevar por sus pasiones ni por sus deseos, ni tampoco por lo que quiere, se deja llevar por la fe y finalmente hace lo correcto en todo momento. La madurez va a exigir trabajo, compromiso, esfuerzo, ganas de mirar nuestro interior y ganas de mirar a Dios para que realmente nos ayude en el proceso de madurez. Y este proceso va a llevar a la comprensión de mi espíritu, de mi alma, con sus emociones, mis pensamientos, mis razonamientos, entenderlos, aceptarlos, mejorarlos y cambiarlos los que necesiten ser cambiados. Vamos a empezar en este momento con la definición de madurez, especialmente tiene que ver con el libro de Santiago, en el capítulo, todo Santiago en general, ¿ya? Pero vamos a ver algunas características. La primera, estamos hablando de las características de la madurez a nivel común y corriente cotidiano. No estamos hablando del fruto del Espíritu, que eso ya es el trabajo del Espíritu Santo, sino que estamos viendo el resultado de lo que es el crecimiento en distintas áreas de nuestras vidas. La primera es que es una persona que cuando está bajo prueba reacciona bien. Esto es muy importante porque una persona que es inmadura hace berrinches o se queja o siempre está lamentándose, pero una persona madura reacciona con rapidez y hace lo que debe hacer para salir de la situación en que se encuentra. Eso es muy importante porque reacciona positivamente y logra aprender de las situaciones. Una persona inmadura se queja, le da rabia, le da resentimientos, le tiene heridas o lo que sea, pero no logra entender que es una prueba que tiene que sobrepasar, sino que muchas veces la personaliza. Y en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es lo que le estoy diciendo. Las pruebas van a llevar a un crecimiento. Las pruebas son un taller de perfeccionamiento. Cada problema, cada prueba es un taller de perfeccionamiento. Lo es para el maduro. Para el inmaduro es pura queja, rabia, resentimiento, berrinche. Más tenga la paciencia su obra completa, o sea, tiene que ser trabajado en forma completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el versículo 4. Esa es una característica de que actúa siempre positivamente frente a la prueba y sabe reaccionar frente a ella. La segunda característica es que una persona madura asume su responsabilidad. Un inmaduro dice, fue la culpa de la serpiente. O fue la culpa de la mujer, o fue la culpa del diablo, o esto o lo otro. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio que asume la responsabilidad de sus actos. Más, la persona madura primeramente asume la responsabilidad de sus actos y de sus errores. No necesita excusas, y esto es muy importante. Santiago indica que cuando somos tentados, somos nosotros mismos los que nos arrastramos a esa situación de errores, de errores que cometemos. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí no estamos hablando de que Dios le está permitiendo así que la tentación, Él está provocando la tentación, Él la puede permitir, pero no la provoca, Él no es de Él. Eso quiere decir que nosotros somos tentados según nuestras propias debilidades o concupiscencias. Entonces nosotros tenemos una tendencia a ir a ese lado justamente que no debemos y ahí somos tentados y ahí justamente caemos. Pero el que es responsable dice, ¿sabes que fui tentado? Porque, por ejemplo, una persona que es alcohólico va y se junta con algunos amigos que son buenos para tomar. Obviamente, al juntarse con ellos, va a tener una alta tasa de reincidencia y es lo que normalmente ocurre. Entonces, el que es inmaduro dice, no, que mis amigos son estos. No, el maduro dice, ¿sabes qué? Yo me acerqué a ellos cuando yo no estaba preparado todavía. Yo debo cambiar esto y debo mejorar. Un maduro sabe cómo reacciona frente a estas situaciones. Tercero, una persona madura domina su boca. ¡Wow! Dominar la lengua es todo un tema. Santiago capítulo 3, versículo 2 lo deja súper claro. Porque todos
ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo su cuerpo. ¡Wow! Es así que es buena, ¿eh? Controlar la lengua es muy importante. Proverbios también nos enseña que dice que hasta el necio es considerado sabio cuando calla su boca. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Proverbios capítulo 10, versículo 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Y el Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces, que es tonteras. Entonces ahí vemos que una persona madura es capaz de gobernar su alma y es capaz de gobernar su lengua, sus emociones y su lengua. Cuarto, la persona madura es una persona que busca la paz. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis nada de lo que deseáis, porque no saben pedir, porque no están enfocados en Dios. En Salmo capítulo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Una persona que es madura busca la paz en cualquier pleito, más el que es inmaduro. Por ejemplo, hoy día veía cómo dos automovilistas tuvieron un simple choque por alcance que ni fue tanto, y terminó uno con un TEC cerrado y finalmente quedó inconsciente, y ahí está 4 meses tirado en la cama por una cosa que pudo haber sido arreglada tan fácilmente. Y uno se pregunta, ¿por qué pasó eso? Porque esas personas no buscaron la paz. Y al no traer la paz, trajo conflicto, y el conflicto nunca trae soluciones y respuestas. Una persona madura sabe orar correctamente. Dice que no sabemos pedir, dice Santiago también. ¿Y por qué? Porque la gente cree que la oración es un pliego de peticiones o una comunicación con Dios de cómo me siento. Más la oración es una conexión con Dios a través de la fe y del amor. Y esta conexión hace crecer nuestro espíritu, pero también nos permite tomar dominio de nuestra alma. Una persona que sabe orar, sabe conectarse con Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El no saber pedir tiene que ver con pedir las pasiones, los deseos del alma, los del cuerpo, pero en general nada que ver con una persona espiritual que pide por el espíritu. Sabiduría, rectitud, crecimiento espiritual, eso es lo que pide un maduro. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, así que dejemos de repasar una y otra de las enseñanzas elementales acerca de Cristo, que por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. El maduro pide revelación, pide entendimiento, pide crecimiento espiritual. Y el inmaduro tiene un pliego de peticiones. Característica sexta, coherencia entre la acción y las palabras y el pensamiento. Cuando lo que digo es equivalente a lo que hago, entonces soy creíble. Santiago capítulo 2, versículo 7 dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto quiere decir que si tú crees pero no actúas, no tienes fe, porque en realidad la fe sin obras es muerta. Tienen que ir de la mano. Se cree y se hace, y si no se hace, no se cree. Cuando las palabras se juntan con las acciones, entonces hay madurez. Y esta madurez permite a las personas ser creíbles y confiables. Su palabra vale más que una notaría, pero eso hoy es poco frecuente. Séptimo, el maduro puede anteponer la fe y el deber antes que el deseo. La vida entera de Cristo es un ejemplo de esto. Cristo antepuso su deber y su fe por sobre su propia vida. El ejemplo de Cristo es toda la vida de Cristo. Es un claro ejemplo de esto. Una persona madura es capaz de colocar
por sobre sus deseos. Por ejemplo, las ganas de quedarme acostado sin hacer nada. No, yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer para Dios, por Dios, con Dios. Y eso es muy importante porque permite que el deber siempre sea hecho. Y también va a haber tiempo para tener placeres o gustos que queremos darnos. Pero en esencia, Él sabe que el deber es más importante que las otras cosas. Y la fe. Octavo, responsabilidad frente al pecado. Una persona madura sabe que ha pecado. Una persona inmadura no tiene idea y no tiene conciencia del mal. Cuanto mayor es el grado de madurez, mayor es el grado de conciencia del mal y más soy capaz de ver el mal y cómo actúa en las personas. Cuando una persona no tiene conciencia de mal, vive superficialmente, no entiende lo que realmente es el mal. Y cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, potestades y gobernadores y todo lo demás, es realmente cierto. Y una persona madura es capaz de entender eso. Entonces no pelea con personas en lo natural, pelea con personas, las personas que corresponden, pero en lo espiritual, que es el mismo Satanás. Y en el segundo cielo se produce la pelea. ¿Por qué? Porque tú no puedes pelear con un enemigo sobrenatural como es Satanás o el demonio o lo que sea. No puedes pelear porque son sobrenaturales. Si tú quieres pelear en lo natural con lo sobrenatural, no podrás hacerlo. Para hacer esto tienes que subir a un nivel sobrenatural y para eso está Cristo. Y todo lo puedo en Cristo y me meto en Cristo y Cristo da la pelea. Escúchame bien, el mal ya fue vencido. Lo único que hay que hacer es pelear la pelea. Pero no es lo natural, no es peleando hombre con hombre, espada con espada, bala con bala. No, es arriba en el segundo cielo. Y cuando yo me meto con Cristo y Cristo empieza a cubrirme entero y yo estoy dentro de Cristo. Esto es Cristo, este soy yo estoy dentro de Cristo. Entonces Cristo pelea la batalla. Satanás no puede llegar a mí porque tiene que pasar a través de Cristo y Cristo ya lo venció, por lo tanto no hay posibilidad de éxito para Satanás. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento la batalla nuestra ya fue ganada, solo tenemos que pelearla en Cristo. Y con Cristo soy más que vencedor, dice la palabra. Esto es tremendo, pero esto hay una conciencia, una madurez espiritual que permite entender estas cosas. Octavo, el noveno, perdón. Toma control de su vida. La Biblia lo deja clarito en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La persona que tiene crecimiento espiritual, que tiene madurez, tiene dominio propio. Sabe lo que es el alma, controla el alma, su espíritu controla su alma y además su espíritu controla su cuerpo, porque tiene dominio propio. Ya no dice lo que se le ocurre o lo que la emoción le dice porque está enojado, sino que simplemente dice lo que tiene que decir bajo el dominio del espíritu sobre las emociones. Y eso es muy importante. Y trabaja en esto todo el tiempo. Una persona que definitivamente es madura tiene control de su alma. Por eso que puede controlar su lengua. 10. Una persona madura acepta los límites y los límites los coloca Dios. Créanme. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Proverbios 29:18. Dios coloca límites a todas las cosas. La fe es un límite al mal. Por eso que la gente de mal no quiere andar en fe, porque son opuestos, son enemigos. El mal y el bien son enemigos, y la fe es el bien. Por lo tanto, la fe le coloca límites al mal. Y las personas aceptan los límites, más los inmaduros hacen berrinches porque quieren hacer lo que quieren. Más el maduro acepta los límites, trabaja con ellos y trabaja con lo que puede hacer, no con lo que no puede hacer. No se lamenta por lo que no puede hacer. Se pone a trabajar con lo que sí puede hacer.
Y esta persona claramente acepta los límites, tanto personales que tiene, como también los divinos, para poder crear un mundo mejor. Porque claramente la fe coloca los límites para un mundo mejor, no para un mundo peor. No se equivoquen. Cuando la fe coloca límites, la coloca para que vivamos en armonía. No como ahora que hay tanta disidencia y cada uno quiere imponer el pensamiento sobre otros con marchas y un montón de otras cosas más, no entendiendo que ni siquiera son sus propios pensamientos. 11, el maduro sabe mirar el pasado emocional, las heridas del pasado. Salmo 147:3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús también dijo, yo he venido a liberar al que estaba oprimido o quebrantado de corazón. El maduro sabe que va a sanar y este es un proceso que Dios va a hacer en nuestras vidas para todos los que queramos hacerlo. Cualquiera de nosotros que quiera entrar al proceso de sanar el corazón lo puede hacer porque a eso mismo vino Jesús y eso es lo que Dios también hace. Limpiar el dolor del pasado nos permite ver el presente de una mejor manera. Las heridas del pasado claramente impiden el crecimiento espiritual. Las heridas del pasado en el alma impiden el crecimiento espiritual. Ya vamos a ver por qué. Porque ahí está la herida, el yo que crea mecanismos de defensa y los mecanismos de defensa que esta persona creó por la herida que al final terminarán destruyendo toda su vida. Toda su vida. Hay algunas cosas que quiero que nos acordemos en este momento. Las personas maduras saben que tienen que vivir el presente. Y aquí hay una frase que quiero que te acuerdes. No destruyas tu presente por un pasado que no tiene futuro. No destruyas tu presente por un pasado que no tiene futuro. Y no permitas que tu pasado sea un ancla de tu presente. El maduro sabe vivir el presente habiendo sanado el pasado. Eso es muy importante porque le permite el crecimiento. 12ª característica, saber lo que se piensa y se siente. Una persona madura sabe lo que piensa en su corazón, sabe lo que piensa en su espíritu y cada vez más ha ido moldeándose a la mente de Cristo, al pensamiento de Cristo y hace saber lo que piensa y lo que siente. No es una persona que simplemente acepta a los demás sin también hacer saber lo que esa misma persona siente y dice, sino que también hace saber su pensamiento en forma sabia, lo cual permite orientar y guiar a otros porque su testimonio es muy bueno. Ojo con esto, el testimonio de una persona madura hace claramente ver la luz de esperanza para la humanidad. Y esto es muy importante porque en la medida que más de nosotros maduremos, habrá más esperanza para la humanidad. Las personas maduras saben que es mucho mejor vivir un presente en libertad que un presente vivido en amargura y atado a un pasado que claramente no se va a poder cambiar. Que sí podemos sanar. La 13ª, y aquí empiezan aquí ya las que son, para mí, son muy potentes, muy potentes. Una característica del maduro es que no se queja. Filipenses 2:14, háganlo todo sin quejas, murmuraciones ni contiendas. Dejar de quejarse en el presente es la mejor manera de empezar a accionar para generar los cambios. Deja de quejarte y acciona para que la vida cambie. No vas a solucionar nada quejándote. La queja no soluciona cosas. Lo que hace es mantenerte sin acción mientras te quejas, porque normalmente nuestras quejas y críticas van hacia los demás y no hacemos nada nosotros para mejorar lo que está mal en el presente. Les aviso que las quejas no van a solucionar los problemas, pero sí lo harán la gente que se pone en acción para trabajar por las soluciones. Claramente, un maduro trabaja por la solución, más un necio, un inmaduro, se queja de los problemas.
Tú puedes ser parte de los problemas o puedes ser parte de las soluciones. Dicho de otra manera, puedes ser inmaduro o puedes ser maduro, pero el resultado va a ser totalmente distinto. Si actúas más y si actuamos más y nos quejamos menos, significa que estamos creciendo espiritualmente. 14, empatizar con el dolor ajeno. Esto se llama don de la misericordia. La misericordia, para poder hacer misericordia, primero tengo que empatizar con el dolor ajeno. Pues si no me importa el dolor ajeno, no voy a hacer misericordia. Es un don dado por Dios, pero también es una cosa que nosotros debemos practicar. Los maduros saben cómo aplicar la misericordia sin ser afectado por los sentimientos y emociones ajenas. Porque cuando alguien que es inmaduro trata de ayudar a alguien que está afectado muy emocionalmente, termina siendo afectado emocionalmente. Si alguien lo ven que está sufriendo mucho y está en depresión, la persona que está con ellos, que es inmaduro, termina con una depresión o mini depresión. Una persona madura, en cambio, es capaz de no afectarse por las emociones y sentimientos, pero sí empatizar. Y sí es capaz de compartir su paz, su alegría y su gozo. Y finalmente, esas son las cosas que sacan a la otra persona. No es que yo me tenga que empatizar y sentir lo mismo que la otra persona siente para que la otra persona salga. Al contrario, cuando yo empiezo a sentir lo mismo que la otra persona siente, somos dos problemas en vez de un problema de una persona. En cambio, el maduro sabe cómo reaccionar frente a estas cosas y claramente no se afecta por esas emociones, pero sí empatiza y contagia de lo que sí tiene. Cada uno va a dar de lo que tiene en su corazón. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo suyo, mas el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo suyo. El maduro saca la maravilla de la madurez que tiene el crecimiento en Cristo y trae paz al hombre. ¡Wow! Eso necesitamos el día de hoy. Eso necesitamos para un mundo mejor. 15, no se castiga por sus errores, aprende de ellos. Las personas inmaduras o le echan la culpa a otro o claramente se empiezan a castigar por su error, se castigan y a veces llevan años con una culpa que claramente no les va a hacer ningún beneficio. Una persona madura asume su responsabilidad, no se castiga por cometer errores, pero sí aprende de ellos. También quiero enseñarles que hay 3 grandes maestros en la vida. Uno es el maestro sabiduría, que es Dios. Y de ese podemos aprender todo el tiempo, podemos leer la Biblia, podemos escuchar los mensajes y podemos aprender tantas maravillas. Y podemos aprender a crecer como lo estamos conversando. Un hombre maduro, una persona madura es una esperanza para la humanidad, que en el día de hoy le hace falta hombres maduros y que se santifiquen para Dios para que sean una esperanza, porque hay demasiada corrupción, demasiada maldad. Ese hombre maduro es la esperanza del futuro y tú puedes ser uno de ellos. No te castigues por tus errores, simplemente acepta tus limitaciones y aprende a corregir tus errores, aprendo yo también, y listo. Esto es muy importante. El segundo maestro es el dolor. El primero es sabiduría, el segundo es el dolor. Cuando no hemos sido capaces de aprender del maestro sabiduría, claramente va a venir el maestro dolor, porque nuestros errores van a provocar dolor en alguna parte o en nosotros mismos. Y esto va a traer consecuencias, amigos. Entonces, créanme, las consecuencias del maestro dolor nos enseñan. De hecho, muchos de nosotros hemos aprendido más por el error, el dolor del error que hemos cometido, que por la sabiduría que Dios quiso enseñarnos. Muchas veces tenemos que decir, pucha, mi papá o mi mamá me dijo, o Dios me dijo que no tenía que hacerlo. Sin embargo, lo hacemos igual. Bueno, si no aprendimos de Dios, tenemos que aprender del maestro dolor. Y ese no tiene mucha compasión. Llega y hace sufrir la consecuencia. Y los padres que le evitan la consecuencia de sus errores a los hijos, le evitan el aprendizaje del maestro dolor. Y créanme, significa que no aprendieron. Y eso significa que volverán a cometer los mismos errores.
Y existe un tercer maestro, y ese es el peor de todos, sin lugar a dudas el peor de todos. Una cosa es vivir del maestro dolor, pero otra cosa es el tercer maestro, que es el maestro hambre. Hambre de amor, hambre de comida, hambre de lo que sea, pero en definitiva hambre. Por ejemplo, una persona que es drogadicta, que ya lo perdió todo porque toda su familia se alejaron, entonces ya no solamente sufre el dolor, sino que ahora tiene hambre, hambre de verdad de comida, y se ve enfrentado. Y les quiero decir que el 80% de la gente que se rehabilita en un centro de rehabilitación vienen de la calle. Cuando no han vivido la calle, generalmente no han tenido la consecuencia del gran maestro, hambre, que les obliga a aterrizar y tomar una decisión para saber cómo van a seguir sus vidas. Pero hay un porcentaje de gente que sigue y continúa en eso, a pesar de vivir el hambre, a pesar de vivir todo. Pero hay tres maestros. Escucha bien lo que voy a decir. Tú eliges, yo elijo de qué maestro aprendemos, pero una vez que elegimos al maestro, ya no aprendimos las consecuencias de lo que ese maestro me va a enseñar, porque claramente el maestro dolor no perdona y no tiene mucha misericordia, pero el maestro hambre no tiene misericordia, nada. Nos va a enseñar a palos lo que no quisimos entender por la sabiduría de Dios. Así que cada uno elige a su propio maestro y cada uno elige el costo del aprendizaje por una prueba que teníamos que aprender. Si no quisimos entender por la buena, entenderemos con el maestro dolor y eso tendrá un costo, que por cierto puede ser en cada problema más alto. Pero si llegamos a aprender del maestro hambre, entonces el costo será muy elevado. Cada uno elige el costo del aprendizaje que tendrá que tener. Pero cuando eliges al maestro, ya no eliges cómo te va a enseñar, porque cada uno de esos maestros tiene su estilo y su forma de enseñanza. 16º, y aquí viene la parte potente, poderosa. Aquí estos dos últimos puntos son los más importantes, según mi punto de vista. Aquí está el fruto del Espíritu, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de uno del fruto del Espíritu, a pesar de que son los tres primeros, son los que generan los otros 6, pero los tres primeros son amor, gozo, que es felicidad y paz. Créanme que esas son las tres cosas que la sociedad entera anda buscando, pero no la encuentran porque no se encuentran al alcance de los no espirituales, se encuentra solamente al alcance de los espirituales. Pero vamos a hablar del amor. Una de las cosas que genera ese yo que yo les decía de chiquitito, genera corazas, verdaderas corazas, para que no los hieran. Entonces tienen temor a amar, tienen temor a entregar su corazón, tienen un montón de temores que limitan la relación, por cierto. Y por supuesto no quieren tener compromiso, menos con Dios y menos con otras personas. Cuando tú aprendas a confiar en Dios, ya lo que hagan los demás no va a importar tanto. Y cuando aprendas a tener el amor de Dios, así como Dios me amó a mí a pesar de mis errores, a pesar de mis dificultades, mis limitaciones, Dios me amó de esa manera. De esa misma manera yo voy a aprender y estoy aprendiendo a amar a aquellos que son imperfectos igual que yo, a mi prójimo. Y cuando esto se comienza a dar, comienza un grado de madurez donde el hombre empieza a amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, donde la maldad se empieza a alejar y donde todo lo malo empieza a salir. La madurez permite tomar las riendas de nuestras emociones, ya porque este amor ya no es emocional, no es del alma. Este amor viene del espíritu, porque es fruto del espíritu. Es otro tipo de amor, se llama amor ágape. El del alma se llama filios y se llama eros. Eros y filios, ese es el del alma. Y el del espíritu se llama ágape. Y cuando crecemos en este amor, entonces todo se perfecciona y la madurez espiritual se perfecciona. Y cuando una persona empieza a crecer en este amor, también empieza a aparecerse y vuelve a ser la imagen del que lo creó. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si yo fui creado de imagen y semejanza de Dios, yo soy amor. Entonces empiezo a ser la imagen que Dios creó de mí. Ya no soy otra cosa. Ya no soy una persona que fue formada por la sociedad con muchos defectos. Y aquí la 17ª es muy importante para la iglesia, más que para la persona.
Una persona madura es una persona con autoridad y poder de Dios. Y esto es muy importante. La unción significa presencia. Y la presencia se alcanza cuando uno adora a Dios más que a sí mismo. El que adora a Dios hace la voluntad del Padre y el poder de Dios lo acompaña siempre. Y esto queda muy claro en el Salmo 91. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Todopoderoso. El poder de Dios lo acompaña porque mora con ese poder. Pero ¿qué tuvo que hacer primero? Tuvo que habitar al abrigo del Altísimo. Tuvo que tener presencia, conexión. Y eso genera un poder extraordinario. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo. Dice la Biblia en Lucas 24:19, Jesús Nazareno, el cual fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y después dice, y Jesús delegó la misma autoridad y poder sobre las personas. Y lo hizo también en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice, y estas son las señales que seguirán a todos los que creen en Jesús, en Cristo. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán en lenguas. O sea, hay poder de parte de Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso quiere decir que él se iba a ir, pero dejaba el ministerio. El ministerio de Jesucristo quedó delegado a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y ahí dice también en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 27, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, ponga atención a ese detalle, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, más aún en el venidero. Está claro que Dios le dio mucho poder a Jesucristo en la tierra, pero también a los que creemos en Él. Y por eso que Jesucristo dijo que haríamos cosas más grandes. Una persona que es madura, claramente tiene el poder y autoridad de Dios. Y eso por Dios que hace falta hoy. Los apóstoles usaron ese poder para dejar claro que Dios estaba vivo y que tenía poder. Una de las cosas importantes de una persona madura es que ya tiene el poder de Dios. Y aquí con esto vemos claramente que nos falta mucha madurez. Y hablo especialmente por mí. Yo sé que podemos llegar a un nivel de madurez espiritual donde la iglesia de Cristo se haga todopoderosa contra el mal. Y eso es lo que necesita la sociedad. Eso es precisamente la sociedad. Les dejo con un pensamiento que es muy importante. Las personas maduras no podemos evitar todos los sufrimientos. Si se muere una madre, no se puede evitar el sufrimiento, pero sí podemos evitar el sufrimiento innecesario. Y eso es muy importante, porque realmente la persona madura es sabia, es una persona sabia, y la sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, una persona madura es una persona que claramente tiene el poder de Dios, tiene la sabiduría de Dios y claramente actúa en acorde a eso. Y una persona madura, escuche bien, el éxito para una persona madura es llegar a crecer a la estatura del varón perfecto. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es el éxito. Ponga atención. El maduro no usa excusas porque no las necesita. Porque definitivamente solo los que fracasan usan excusas. Y el maduro no usa excusas por dos razones. Una, porque está teniendo éxito. Y dos, porque cuando se equivoca no necesita excusas porque reconoce sus errores y los mejora. Entonces, tenemos mucho que madurar, mucho que crecer y claramente, si hacemos esto como sociedad, como cuerpo de Cristo, la sociedad tendrá una esperanza.
Dios les bendiga.